Hoy, desde Externalis Pyme 360, queremos explicaros, aunque sea de una forma básica, los 3 impuestos trimestrales más importantes que te afectan como empresa. ¡Comenzamos! Como ya abordamos en el podcast dedicado a los trámites de puesta en marcha, es imprescindible darse de alta en Hacienda cuando desarrollamos una actividad económica. A partir de ahí empieza nuestra relación con la agencia tributaria, la EAT, Agencia Española de Administración Tributaria, y la obligación de presentar impuestos. Con el desarrollo de la actividad acumulamos documentación fiscal, facturas emitidas, facturas recibidas, otros gastos que una vez contabilizados darán lugar a los impuestos. Fundamentalmente son 3 los impuestos que nos afectan. El primero, el IRPF o el impuesto sobre sociedades, según seamos empresa individual o sociedad mercantil respectivamente. Ambos son impuestos directos y consisten en la aplicación de un porcentaje sobre el resultado económico de nuestra actividad. Si el resultado es negativo, no habrá impuesto. Pero, ¿cómo se sustancian estos impuestos? Pues bien, fundamentalmente mediante 2 procedimientos: el pago a cuenta y la declaración del impuesto. El pago a cuenta o pago fraccionado trimestral es precisamente eso, una entrega a cuenta de la declaración del impuesto, que es donde se sustancia la cantidad definitiva a pagar o a devolver. Así pues, de forma trimestral se presentan los pagos fraccionados del IRPF, donde hay que comunicar a la agencia tributaria cómo va nuestra actividad, debiendo pagar un 20% del rendimiento acumulado del ejercicio. Y posteriormente, de abril a junio, hacemos la declaración de la renta del IRPF, donde se unen a la actividad económica el resto de los rendimientos y nuestras circunstancias personales, de manera que dichas cantidades serán utilizadas a cuenta de este impuesto, cuyo resultado será a pagar o a devolver. Como inciso, decirte que si eres un profesional y más del 70% de las operaciones que vas a desarrollar están sometidas a retención, no tendrás que presentar pago fraccionado, pues dichas retenciones funcionan como pago a cuenta. Y algo similar ocurre con el impuesto sobre sociedades, pagos a cuenta y un impuesto que se presenta en julio de cada ejercicio. Importante, hay que indicar que ambos impuestos, IRPF versus impuestos sobre sociedades, utilizan la metodología directa para determinar el resultado económico sobre el que se aplica el impuesto, es decir, ingresos menos gastos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos son nuestras ventas y otras operaciones a nuestro favor, como son las subvenciones o los intereses financieros. ¿Qué son los gastos? Pues bien, mercaderías, consumibles, alquileres, reparaciones, servicios profesionales, transportes, seguros, sueldos y salarios, publicidad, suministros, seguridad social de los trabajadores, gastos financieros, nuestra cuota de autónomos, amortizaciones, etc. Y muy importante, todos los gastos deben de estar relacionados con la actividad, contar con un documento justificativo, o sea, la factura o el recibo correspondiente, y que estén contabilizados. Esos son los 3 requisitos para que los gastos sean deducibles. Y finalmente decirte que dentro del IRPF existe una modalidad para determinar el rendimiento económico que no se calcula por el método directo, sino aplicando unos valores o determinados módulos de la actividad. Son los famosos módulos. Por ejemplo, una cafetería, si opta por módulos, obtendrá un rendimiento en función del número del personal empleado, de la potencia de luz contratada, metros de barra, número de mesas. Hacienda nos da el rendimiento económico dado en función de esos baremos, de esos factores que se denominan módulos. No obstante, esta modalidad solo se puede aplicar a determinados sectores,
por ejemplo el comercio, la hostelería, el transporte, servicios personales, y para optar por ella hay que estar muy seguro de que nos conviene, con lo que la mayor parte de los empresarios en IRPF se acogen al método directo de ingresos menos gastos. Veamos ahora el segundo impuesto tipo que nos afecta, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Es un impuesto indirecto que grava el consumo. Con carácter general, y salvo las excepciones que abordaremos más adelante, trimestralmente los empresarios deben restar del IVA que facturamos a nuestros clientes el IVA que soportamos de nuestros proveedores y acreedores. La diferencia positiva o negativa hay que declararla a la agencia tributaria cada 3 meses. Si el resultado es positivo, hay que pagar. Si el resultado es negativo, o bien se compensa para trimestres posteriores, o bien con motivo del cuarto trimestre solicitamos la devolución a la agencia tributaria. Esto es lo que se denomina el régimen general, y repito, es el caso más usual. Naturalmente tenemos que conocer el tipo de IVA que se aplica a los productos o servicios que vendemos, que puede ser el 4%, tipo súper reducido, el 10% tipo reducido, el 21% tipo general, siendo la factura el justificante documental utilizado. Existen otros regímenes como el recargo de equivalencia, que se aplica al comercio minorista, mediante el cual no se autoliquida el IVA trimestral. A grandes rasgos, el empresario consiste en que se queda con el IVA cobrado de forma íntegra y a cambio debe pagar un recargo de IVA en sus compras, que es lo que se denomina el recargo de equivalencia. También hay que destacar, en relación al IVA, que hay actividades que están exentas de este impuesto, es decir, no facturan IVA a sus clientes. Sí facturan, pero no con IVA. Los casos más conocidos son las actividades sanitarias o las relacionadas con la educación. Y dentro del IVA, finalmente, hablar de las operaciones internacionales, bien sea operaciones comunitarias o extracomunitarias, cuya facturación tiene sus particularidades en relación al IVA y que por su complejidad no vamos a abordar en el presente podcast. Pasamos a la tercera obligación fundamental. Las retenciones. Consiste en que Hacienda exige que retengamos parte de los rendimientos de determinados colectivos que trabajan para nosotros y que los importes retenidos sean ingresados trimestralmente en la agencia tributaria. ¿Y a quién hay que retener? Pues bien, a los trabajadores el porcentaje que marque el IRPF, a los arrendadores que no sean grandes tenedores el 19%, a los profesionales o bien el 7 o bien el 15%, dependiendo de si llevan como tales 2 o más ejercicios. Ni más ni menos, esas son las 3 obligaciones que afectan fundamentalmente a la mayoría de los empresarios de forma trimestral. Así, por ejemplo, una peluquería desarrolla su actividad como persona física en un local alquilado y con 3 personas trabajadoras. ¿Cuál es su menú de impuestos? Pues bien, la presentación trimestral del pago fraccionado del IRPF, la presentación trimestral del IVA, la presentación trimestral de las retenciones al arrendador, la presentación trimestral de las retenciones a los trabajadores, un resumen anual de IVA y de las retenciones en el mes de enero y la declaración de la renta correspondiente al ejercicio anterior en el mes de abril a junio. El objetivo de este podcast ha sido que tengáis una noción muy general de vuestras obligaciones fiscales. Os hemos contado lo mínimo, no es tan difícil si tenemos clara la estructura de impuestos. En próximas ediciones de Externalis PYME 360 iremos profundizando porque la verdad el tema se las trae.
Si os ha servido de ayuda, esperamos vuestra suscripción, un like y sobre todo, esperamos contar con vosotros para las próximas ediciones de nuestro podcast Externalix Pyme 360. Saludos a todos y a todas de Juan Menéndez. Muchas gracias por vuestra atención.